Les invitamos a acompañarnos en el estudio de la profecía de Daniel. Estamos en capítulo 8, estudiando dos animales que representan los imperios de Medo-Persa y luego el imperio griego, conflicto que se dio entre ellos. Y esta mañana vamos a estudiar el cuerno pequeño que desarrolló como fruto de el imperio griego. Vamos a orar y pedir a Dios que nos dé entendimiento de estas cosas, porque cuando se trata de profecía bíblica, más que cualquier otra parte de la Biblia, necesitamos entendimiento espiritual. Vamos a orar. Padre, antes de empezar a estudiar tu palabra, queremos tomar un momento para confesar nuestra necesidad de ayuda, porque toda la Biblia ha sido inspirada por Dios y necesitamos tu ayuda para entenderla bien. Pero cuando vamos a la parte proféticas, tenemos un doble desafío, Señor, no solo estudiar tu palabra, sino estudiar cosas que no todas se han cumplido todavía. Y Padre, hay mucha confusión a veces cuando tratamos de ver el futuro y mirar cómo tu palabra se va a cumplir más adelante. Y con ese temor de equivocarnos, venimos ante ti, Padre, para pedir que tú nos ayudes, que tú nos puedas guiar, que tu Espíritu pueda darnos ese amén en nuestros corazones cuando estamos por un buen camino en el estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, esta mañana a estudiar en tal manera que tú seas glorificado. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, en Daniel capítulo 8, la visión está en versículos 2 al 14. Así que la visión que Dios le dio a Daniel está resumida en versículos 2 al 14. Del versículo 15 hasta el final del capítulo tenemos la explicación de la visión. Es obvio que Daniel no entendió casi nada de lo que le estaba viendo, porque eran eventos que iban a suceder cientos de años después de su vida. Y reconociendo su necesidad de entendimiento espiritual, Dios en su gracia envió un ángel, el ángel Gabriel, para darle entendimiento de la visión. Nosotros tenemos el privilegio de no solo leer la visión y también leer la explicación, sino que vivimos cientos de años después que estos eventos ocurrieron y nosotros podemos entender aún mejor que Daniel lo que le estaba diciendo. Sin embargo, hay elementos en esta visión que son futuras todavía. Así que en ese sentido, estamos en la misma condición de Daniel y necesitamos que Dios nos ayude a poder entender la parte que queda todavía por completar. Ayer estudiamos los dos animales, el carnero y el macho cabrío. Lo que no comenté ayer es que en los versos 20 al 22 tenemos la explicación. Así que antes de avanzar más, permítame leer la explicación, aunque el día de ayer ya lo hemos explicado en nuestras palabras. Versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia, ¿ya? Tal como lo dijimos ayer. El macho cabrío es el rey de Grecia, así que Dios le explica a Daniel exactamente quién es el macho cabrío, el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Dios no le da el nombre a Alejandro Magno, pero estudiando la historia, nosotros podemos suplir ese nombre. El cuerno grande, el primer rey de Grecia, fue Alejandro Magno. Versículo 22. En cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos
se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Como comentamos ayer, el imperio griego que Alejandro Magno formó se dividió entre 4 generales. Y lamentablemente, esos 4 generales empezaron a pelear entre ellos. Así que, aunque se seguía hablando del imperio griego, no tenía la misma fuerza después de la ruptura entre 4 partes. ¿Ok? Ahí entonces la explicación de lo que vimos el día de ayer. Esta mañana queremos avanzar un poco más y queremos notar en versículos 9 al 14 la trayectoria del cuerno pequeño. Recordando, como dije ayer, que el cuerno pequeño del capítulo 8 de Daniel no es el cuerno pequeño del capítulo 7. En un momento vamos a explicar la relación entre ellos, pero es importante enfatizar, este cuerno pequeño no es el cuerno pequeño del capítulo 7, aunque va con el mismo nombre, que podía confundirnos. Leamos del verso 9 al 14. Y de uno de ellos, es decir, de uno de los 4 cuernos, de los 4 generales, salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Ahí tenemos entonces la visión del cuerno pequeño. La explicación está en versículos 23 al 26. Quizá valdría la pena leer la explicación y luego lo vamos desarrollando por partes. ¿Ya? Versículo 23. Al fin del reinado de estos, de los 4 generales, cuando los transgresores lleguen al colmo, levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. ¿Cómo explicamos este cuerno pequeño? Antes de entrar en detalles, permítame decir lo siguiente. Este es un concepto, hermanos, muy importante para entender todo el panorama de la profecía bíblica, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Si tan solo pueden captar este concepto que voy a querer comunicarles ahora, van a tener un gran avance en el estudio de la profecía bíblica. El punto fundamental para entender toda la profecía bíblica es el concepto que Dios hace
cosas en paralelo. Él hace dos cosas, o mejor dicho, cuando Él tiene una gran obra por delante para hacer, Él adelanta esa gran obra mostrando una primera obra. Y la primera obra es un adelanto de la segunda obra. Eso da el concepto bíblico de sombra y realidad. En el libro de Hebreos y en la carta a los Colosenses, el autor de Hebreos y el apóstol Pablo usan esta terminología. Hablan de sombras y realidades. Me explico. Cuando miramos a todo el panorama bíblico y nos preguntamos, el pueblo de Dios, ¿cuál es la máxima expresión del pueblo de Dios? Obviamente es la iglesia. Eso lo tenemos en el Nuevo Testamento. Pero entonces, ¿qué tenemos en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento tenemos Israel. ¿Pero qué es Israel? Israel es una sombra de la gran obra que Dios va a hacer en la iglesia. Así que hay dos realidades, Israel y la iglesia. La gran obra es la iglesia. Pero desde el Antiguo Testamento, preparando el camino para la gran obra, Dios levanta el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es una sombra de la gran obra que es la iglesia. ¿Ok? Ese es un primer concepto que hay que entender. Por eso la idea de que la iglesia va a dar lugar otra vez a Israel después es no entender ni lo más básico de la profecía bíblica. La iglesia es la obra grande. No hay más allá de la iglesia. No hay que la iglesia va a ser llevada y Dios va a volver a su gran obra que Israel. Hermanos, eso es una distorsión fundamental de la enseñanza bíblica. Israel es la iglesia es la gran obra, de la cual Israel es la sombra. Ahora, salvación, tenemos lo mismo. ¿Dónde es la gran obra de salvación? En la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Esa es la gran obra de salvación. Pero en el Antiguo Testamento, Dios dio el sistema de sacrificios, el Cordero de la Pascua, los chivos expiatorios, etc. Todo un ritual de animales sacrificados y sangre para expiar el pecado. Ahora, los judíos pensaban que todo ese sistema de sacrificios en el templo era lo máximo. No entendían que era solo la sombra. Lo máximo es Cristo y la muerte de Cristo en la cruz. Todos esos sacrificios del Antiguo Testamento apuntan a la muerte de Cristo en la cruz, al igual que Israel apunta a la iglesia. Y hermanos, una vez que Cristo ha muerto por nosotros, pregunto, ¿Dios algún día va a quitar la cruz y quitar la salvación en Cristo y reintroducir los sacrificios del Antiguo Testamento? No, jamás. Pensar así es no entender la revelación bíblica. Vamos de lo menos a lo más. El Antiguo Testamento es lo menos. Lo más es el Nuevo Testamento. Israel da lugar a la iglesia. Los sacrificios dan lugar a la cruz de Cristo. Hay otra sombra y realidad. Primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios habló acerca del Mesías que iba a venir. Y para los judíos, el Mesías era lo máximo. Una vez que el Mesías viniera, nada más grande iba a pasar. Él era lo máximo, el punto final de la historia. Pero cuando vino Cristo, Cristo
trató de preparar a los discípulos, indicándoles que Él era la primera venida y que algo mucho más grande venía después. Y Él empezó a hablar de su muerte en la cruz, y los discípulos no podían entender eso, porque formados del Antiguo Testamento, estaban convencidos en su mente, el Mesías es lo máximo, no va a haber nada más grande después de Él. Pues no podía morir. Y cuando murió, su fe se desvaneció. Hasta que Cristo resucitó. Y todavía les costaba entender porque le hacen la pregunta al Señor, ¿ahora por fin vas a restaurar a Israel? Ah, dice Cristo, no entiende todavía. Y una vez que el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, poco a poco empezaron a entender. Su mente era pequeña. Su entendimiento era pequeño. El plan de Dios era mucho más grande de lo que ellos podían entender. El plan de Dios no era solo para Israel, el plan de Dios era para todo el mundo. Y ahora han pasado 2000 años. La iglesia se ha extendido por todo el mundo. La iglesia es mucho más grande de lo que Israel jamás lo fue y jamás será. La iglesia, no Israel, la iglesia es la novia de Cristo. No hay más que eso. La iglesia no es una concubina que da lugar después a otra novia. Israel, no, hermanos. La iglesia es la novia de Cristo. Si tan solo podemos entender eso, hermanos, resolvería muchos problemas, muchos debates en la escatología. Ahora, lo que Cristo dio a entender y lo que el Nuevo Testamento indica, libro de Apocalipsis, es que las profecías de la primera venida del Mesías, esas profecías también son sombras de la segunda venida. No tengo tiempo para entrar en eso ahora, pero el libro de Apocalipsis indica eso. Pero antes de la segunda venida, ¿quién va a venir? Que es lo que hemos estudiado ya en Daniel capítulo 7. Antes de la segunda venida va a venir el hombre de pecado, el hombre el desolador, el anticristo, que en Daniel 7 se llama el cuerno pequeño. Va a venir antes del gran mega evento, que es la segunda venida. Ah, pero interesante. Como la segunda venida fue anticipada por la primera venida, en la misma manera el cuerno pequeño que anticipa la segunda venida, si se quiere, el gran cuerno pequeño de los últimos tiempos, en el Antiguo Testamento, antes de la primera venida, hay un pequeño cuerno que antecede la primera venida. Y todo es parte de la simbología de lo que va a pasar al fin del mundo. Por eso tenemos dos cuernos pequeños en Daniel. En Daniel 7, el cuerno pequeño es el anticristo de los últimos tiempos. En Daniel 8, el cuerno pequeño es el cuerno pequeño que va a venir antes de la primera venida. El cuerno pequeño de Daniel 8 es una sombra del cuerno pequeño de Daniel 7. Trate de captar esa idea, aunque parece el orden está al revés, ¿no es cierto? Pero el cuerno pequeño de Daniel 8 es una sombra, un anticipo del cuerno pequeño de Daniel 7. Eso es lo que vamos a tratar de explicar esta mañana, el tiempo que tenemos, aunque ya veo que el tiempo va a quedar pequeño. Pero vamos a mirar entonces el cuerno pequeño de Daniel 8. ¿Quién es este cuerno pequeño? Es un hombre llamado Antíoco. Específicamente es Antíoco el IV, que va por el seudónimo Epífanes. Muchas veces en la literatura van a leer de Antíoco Epífanes. Epífanes es el nombre que se dio a sí mismo. Epífanes significa la revelación de Dios. Él se consideraba gran cosa, la revelación de Dios.
gente en su tiempo lo llamaban epímanes. Epímanes creo que es la palabra para burro, ¿ya? Como una forma peyorativa de hablar o el loco, creo que era algo así. Pero este es el cuerno pequeño. Es una figura histórica. Es una persona que actuó en el segundo siglo antes de Cristo. Los años 180, 170 antes de Cristo es cuando Antíoco el cuarto Epífanes estaba obrando aquí en la tierra. Puedes leer de él en los libros de la historia. Hay bastante información de Antíoco Epífanes. Aquí tenemos la profecía, ¿ya? Unos 300 años antes del evento, Dios le muestra a Daniel este personaje siniestro que iba a atacar a los judíos, ¿ya? Iba a atacar a los judíos. Vamos a ver el contexto natural en que iba a surgir Antíoco Epífanes, versículo 9 al 11, que leemos aquí en Daniel 8, de 9 al 11. Y de uno de ellos, de los 4 generales, de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Es decir, Antíoco tenía un reino en lo que se llamaba Siria, que quedaba al norte y al este de Israel. Entonces, cuando él empezó a surgir, él ambicionó conquistar la tierra de Egipto. Él estaba en el norte, en Siria, pero él quería tomar la tierra de Egipto, que pertenecía a otro general. Creció mucho hacia el sur y hacia el oriente, hacia la tierra gloriosa. ¿Qué más dice? Se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. ¿Cuál es este ejército? Este ejército sería el ejército de Israel, soldados judíos del segundo siglo antes de Cristo. Versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. ¿Qué es lo que pasó con este hombre, Antíoco Epífanes? Permítame narrar en 2 o 3 minutos su historia. Antíoco era un hombre que se creía Alejandro Magno. Él quería imponer otra vez la cultura griega en todo su territorio. Lo logró con la excepción de los judíos. Los judíos se resistieron totalmente o en gran parte a aceptar los dioses griegos como Zeus y las prácticas griegas. Un día, Antíoco Epífanes decidió atacar a Egipto. Envió un tremendo ejército y fue derrotado. Estaba muy molesto por la derrota. Y volviendo de Egipto hacia Siria, tuvo que pasar por Jerusalén. ¿Qué hizo? Decidió que la causa, la explicación por su derrota, fue que los judíos no veneraban a su dios Zeus. ¿Qué hizo Antíoco Epífanes? Entró al templo de Jerusalén, entró al lugar santísimo, y en el lugar santísimo sacrificó un cerdo al dios Zeus. Que ustedes entenderán, un cerdo, un animal inmundo para los judíos. Era una blasfemia. Era contaminar por completo el lugar santísimo. Y después de haber hecho eso, él cerró el templo y prohibió a los judíos adorar a Jehová. Fue un tiempo muy oscuro para los judíos. Tremenda persecución. Muchos judíos murieron por la persecución de parte de Antíoco Epífanes. Y por eso leemos en versículo 12. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Echó por tierra la verdad
hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Y cuánto tiempo duró todo esto? Versículo 13. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario al ejército para ser pisoteado hasta 2300 tardes y mañanas? Luego el santuario será purificado. Este tiempo más o menos abarca 7 años, que fue los 7 años que el templo quedó en desuso, habiendo sido maltratado por Antíoco Epífanes. Eso es el contexto natural en que surgió Antíoco Epífanes. ¿Cuál fue el contexto espiritual? Muy importante notar esto, hermanos. El contexto espiritual. Lo tenemos en versículo 12. En primer lugar. Yo sé que los apuntes ahí dicen versículo 13, pero hay un error ahí. No es versículo 13, es versículo 12. A causa de la prevaricación. ¿Qué significa eso? Muchos judíos habían cometido apostasía espiritual. Poco antes